Bárbaro. Hola, buenas tardes. Espero que estén bien. Hoy vamos a, como estaba comentando hace un rato, vamos a retomar con el tema de crisis asmática. Ya la profesora Celia ya había hablado algo, había mencionado algo del tema, creo que estuvo hablando bastante. Yo voy a retomar con una forma quizás diferente o retomando algunos conceptos como para recordar y no salir también de un tema, pasar a otro de golpe, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir viendo despacito. La idea es que en la clase de hoy vayamos viendo algunas cuestiones referidas al tema respiratorio en pediatría, ¿sí? Y bueno, lo vamos a ir viendo de a poquito. Son varios temas de respiratorio. Hoy lo que vamos a trabajar son durante 2 Zoom, ¿sí? Terminamos con uno, arrancamos con el otro. Ahora vamos a ver, y yo me vuelvo a conectar inmediatamente, es decir, se corta el Zoom, retomo inmediatamente en el momento, sobre la marcha, ¿sí? Ahora voy a tratar de presentar. Ahí está. Pueden ver, ¿no? Cuéntenme a ver. Sí, sí, se ve bien. Bárbaro, perfecto. Bien. Crisis asmática en urgencias, ¿no? Que esto, hay gente, bueno, acá que trabajan en pediatría, ya están, como que han recibido muchos de estos pacientes, ¿no? Lo que es una crisis asmática. ¿Qué es para ustedes una crisis asmática? Y sobre todo cuando esta crisis asmática nos lleva a nosotros a recibir a un paciente en una sala de urgencias y emergencia, ¿sí? ¿Cómo se les ocurre que viene el paciente? Ya tenemos, estamos hablando de un diagnóstico previo, ¿no? Cuando hablamos de asma, sabemos que el paciente es un paciente crónico y sabemos que ya es algo que los padres ya saben muchas veces manejarlo. Y muchas veces este paciente crónico, este paciente que los padres saben mucho de su manejo, mucho de su atención, porque lo vienen tratando de muchos años, entonces saben los padres a veces más que nosotros en algunas situaciones, pero la situación es esta, ¿no? Imagínense, padre, madre en la casa tratando de hacer todas las medidas necesarias para que el niño no se descompense. Ya tienen un tratamiento fijo, un tratamiento de base, ¿no? Está siendo visto por un neumonólogo. Esto en el mejor de los casos, ¿no? Porque muchas veces lo que nos lleva a tener una crisis, lo que lleva al paciente asmático a tener una crisis y terminar en un servicio de urgencias y emergencia, es, por un lado, puede ser el mal tratamiento, el tratamiento no llevado de forma adecuada, ¿sí? Donde hay algunas falencias que podemos encontrar en el tratamiento del niño es la utilización de los PAF de forma incorrecta, ¿sí? Con una posición incorrecta. Por ejemplo, ahora en los niños se estima, ya hace muchos años, la utilización de las aerocámaras, ¿sí? Pero a la vez tenemos que colocarlo en una posición adecuada, tiene que estar bien sentado, con la espalda recta, en 90 grados, ¿sí? Una posición adecuada. Podríamos decir sentado, las manos entre las piernas, los hombros bajos y la columna recta, ¿no? Bueno, muchas veces, obviamente se tiene que batir el PAF, se coloca la aerocámara, se hace el PAF, se cuenta 10 segundos entre cada PAF, se vuelve a repetir el mismo procedimiento. Bueno, eso es lo que debieran hacer los familiares en la casa. A veces, por una cuestión de tiempo o mal, cuando falla las medidas de educación en salud, ya sea nuestras, tanto enfermeros como médicos, si hacemos rápido el procedimiento o no se lo explicamos adecuadamente al niño. Estamos hablando de un niño todavía que no está internado, un niño que se encuentra en su domicilio, ¿sí? Pero que está con un tratamiento crónico por el asma. Entonces, el mal uso de ese tratamiento durante un tiempo determinado nos va a llevar a qué? A que el mal uso de este medicamento durante mucho tiempo genere una crisis asmática, ¿sí? Ahora bien, otra cuestión, ese es el mal uso del medicamento, la mala técnica de aplicación. Eh, Pensemos en este medicamento. ¿Cómo lo consigue el paciente? ¿Cómo se les ocurre? Cuéntenme ustedes, así lo hacemos tipo feedback, ida y vuelta. Así no nos ¿Cómo que, aburrimos. perdón? No te escuché la pregunta. Claro. ¿Cómo consigue estos medicamentos el paciente?
Los compra. ¿Puede ser? Pregunto, a ver qué opinamos todos. Sí, los compra o son dados por salud pública. Bien, bien. Tenemos opciones, ¿no? La obra Ujú, social, ¿no? El que tiene obra exacto. social puede comprarlos a un precio más bajo de lo normal. Podremos estar hablando del 70% menos del valor por medicación crónica, ¿sí? Hay medicamentos que son del 100%, en el caso de los medicamentos para el asma no son del 70%. En algunos consultorios, sobre todo cuando hablamos de salud pública, estos medicamentos son dados eh, por el personal, por el médico, ¿sí? Por el médico, en algunos hospitales los maneja enfermería, los puede otorgar enfermería. Bien, estos medicamentos son otorgados. Después uno los usa mal, bueno, ahí vienen las crisis. ¿Qué pasa cuando el paciente o sí, los familiares no consiguen el turno para ir a ver al médico en el momento que debieran volver a tener nuevamente los medicamentos? Y ahí se queda sin medicación. Ese tiempo de no medicarse es lo que puede llegar a generar una crisis asmática. Cuando hablamos aproximadamente de 15 días de falta de tratamiento, eh, podríamos llegar a tener una crisis asmática. Con solo 15 días de no tratarse el paciente, llegamos a una crisis asmática. Así que imagínense, entre los turnos que se dan de forma como muy lejana, se dan turnos en 3, 4, 5, hasta 6 meses, dependiendo del hospital o la clínica o la institución de salud. Entonces, ahí es cuando tenemos que ver la posibilidad que el niño puede llegar a entrar en una crisis asmática. Cuando el niño entra en una crisis asmática, los padres, ya los que conocen por lo menos un poco, tratan de resolverlo con las medidas posibles dentro de su domicilio, sobre todo con este tema de la pandemia, con esto de no vayan al hospital porque pueden contagiarse, bueno, de coronavirus y todas estas cuestiones. Se trata de que no vayan a los hospitales, ¿sí? Entonces, lo tratan de resolver. ¿Cómo tratarían de resolver ustedes en sus domicilios? No una crisis asmática, ¿no? Sino una situación donde el niño empieza a descompensarse, donde empieza a tener mala mecánica ventilatoria, hasta ahí, taquipnea, ¿sí? ¿Cómo lo harían en la casa? ¿Qué se les ocurriría? Ya ustedes tienen conocimientos obviamente de enfermería, digámoslo con sus conocimientos de enfermería. Una serie de PAF con beta 2. Bien, bien, una serie de PAF, porque eso lo tienen, seguramente lo tienen los padres en su domicilio, está bien. Quizás a veces le dan corticoides, como la betametasona, hasta ahí llegamos, ¿no? Cuando el paciente ya está con una crisis asmática ya no leve, si ya bien moderada a severa, ya no estaría dando resultados la medicación vía oral. Muchas veces, y esto se los digo por la experiencia, bueno, los que trabajan acá en pediatría también lo saben, lógicamente, muchas veces no es la dosis adecuada, estaría faltando alguna dosis mayor. Entonces, bueno, se empieza a descompensar, se empieza a descompensar. Muchas veces también los niños que llegan a urgencias, no solo es por una cuestión de que los padres no lo pueden resolver con las herramientas que tienen, sino también pasa que a veces ellos trabajan, obviamente, como muchas personas trabajamos, todo el día, no están en actividad en su casa, no están en su casa, están en actividad todo el día, y están los niños a veces al cuidado de terceros. Tercero podemos decir familiares, alguna niñera, algún cuidador, ¿sí? Entonces pasa que llegan, más que nada se los digo por mi turno de noche, que es mi horario de trabajo, llegan niños que estuvieron descompensados todo el día, ¿sí? ¿Por qué? Porque estuvieron en la casa, porque estuvieron con un familiar que desconocía el manejo del niño o la enfermedad del niño, y cuando llegan los padres a última hora, después de haber trabajado, se encuentran con un niño que ya no está bien, está bastante descompensado. Entonces una crisis asmática leve que se podría haber resuelto con estas medidas básicas que estamos diciendo nosotros, los PAF de beta 2, la betametasona, ¿sí? Tranquilizarlo, las nebulizaciones, ya no se puede controlar por ese lado y termina llegando a una guardia, ¿sí? Con posible o riesgo de internación.
Sobre todo, sumemos el tema de la pandemia, ¿no? Ahí está. Bien. Perfecto, definición, ¿no? Ahora leemos la definición y la analizamos entre todos. Fíjense, ¿no? Parte de la definición va a aparecer esto, ¿no? Este gráfico que está acá, podemos ver el bronquio normal, ¿sí? Y el bronquio inflamado. Acá vemos como la luz del bronquio está totalmente cerrada y esto es lo que dificulta la respiración. Se dice que el asma es más bien una patología restrictiva, ¿sí? Es decir, que el aire ingresa a los pulmones, casi se podría decir que normalmente, pero lo que estaría fallando es la exhalación, el retirar ese aire que da dentro y cuesta retirarlo, cuesta exhalar, ¿sí? Eso es lo que produce las sibilancias, más que la inspiración. ¿Mm? Bueno, acá dice, estamos con la definición, que es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, produce episodios de sibilancias, disnea, opresión torácica, tos. Ya cuando el asma se va agravando, llega a una situación un poco más complicada, aparece esta opresión torácica que va generando un dolor, ¿sí? Un dolor tipo opresivo, que muchas veces da sensación de alguna patología cardíaca, ¿sí? El niño muchas veces empieza a decir, o el adulto también, que le duele el pecho. Este dolor de pecho no es en primera instancia, no es que empieza con una crisis moderada y ya está con dolor torácico. Es un síntoma, un signo y un síntoma que aparece después ya de varios días de estar respirando mal, varios días de no poder oxigenarse adecuadamente, entonces llega a tener un dolor torácico que puede llegar a confundir con una patología cardíaca. Sumémosle a esto otro detalle, y ya estoy hablando de un niño un poco más adulto, crónico, estamos hablando de 13, 14 años, 12, 11 también. Estos niños a veces por ser enfermedades crónicas que empiezan a una temprana edad, y estaríamos hablando 1, 2, 3 años, ya 3 años bien diagnosticado adecuadamente, son niños que imagínense de los 3 hasta los 13 han tenido esta enfermedad, saben lo que es esta enfermedad, ellos saben mucho de su tratamiento también, y pasa que no se dan cuenta que están con disnea, no se dan cuenta que están respirando mal, ni que están utilizando músculos accesorios, y hacen una vida prácticamente normal. El problema no es que no se dan cuenta y está todo bien y viven normalmente. El problema es que al estar respirando mal, al no darse cuenta, se empieza a agravar su cuadro. Y eso es lo que muchas veces dice, no, uno piensa en los padres o uno piensa inocentemente, fue espontánea, fue de golpe que empezó a estar agitado, dicen los papás o las mamás, ¿no? Los padres. Entonces empezó a estar agitado así muy de golpe, fue de golpe. En realidad no es que fue de golpe, es que fue un proceso que fue paso a paso, llegando a esta situación, ¿sí? Varios días de estar con una disnea enmascarada o no descubierta o no detectada adecuadamente, que ni el niño se da cuenta, ni el niño grande estoy hablando, ¿no? Se da cuenta que está con esta dificultad. Quizás empezó a respirar mal, respiró mal, le dolía el pecho, no se daba cuenta, y de repente aparece con una crisis asmática. Y nos aparece en el servicio de guardia, y es donde nosotros lo tenemos que atender. En base al cuadro, a cómo se detecta el cuadro, será el proceder que debamos hacer nosotros, ¿sí? Bien. Factores de crisis, factores de riesgo de una crisis asmática grave. Bien, crisis asmáticas previas. Aquellos pacientes que han tenido crisis asmáticas previas, sobre todo en un periodo corto, estamos hablando de periodos máximos de 1 o 2 meses aproximadamente, si han tenido una crisis asmática, bueno, ahí ya en 2 meses, si no se ha resuelto, si no se ha tratado adecuadamente, si no ha tenido un seguimiento médico correcto, estamos ante un niño, ante un paciente que tiene un riesgo
de tener una nueva crisis asmática. Y no solo una crisis asmática normal, o sea, leve a moderada, sino más bien, como acá lo define, una crisis asmática grave. ¿Sí? Así que bueno, más de 2 hospitalizaciones por asma el último año. Ya imagínense, es un asma, lo que podríamos decir un asma no controlada, cuando hablamos de más de 2 hospitalizaciones por asma en el último año, estaríamos hablando de una crisis de un asma no controlada adecuadamente. Quizás se controla, quizás se hace los PAF, quizás no se hace la cantidad de PAF que se debiera hacer, ¿sí? Bien, más de 3 visitas por asma a urgencias en el último año. En la pediatría nos pasa, ¿no? que recibimos pacientes, que los tenemos, son como estos pacientes que decimos que son habitué de la institución, los conocemos, sabemos, ya viene, y entre nosotros hablamos y decimos, vino, no sé, un apellido, vino fulanito de tal, mirá, la semana pasada se fue de alta, sí, bueno, ahora volvió. Entre colegas nos vamos hablando así y sabemos ya. Y cuando vuelven, a veces vuelven peor de lo que se fueron. Lógicamente se fueron de alta, se fueron bien, pero ya vuelven con un cuadro un poco más agravado de cuando entraron la primera vez. ¿Sí? Eso es lo que se va viendo habitualmente. Bien, inadecuado seguimiento del niño, este es otro factor de riesgo, ya lo habíamos nombrado, ¿sí? Cuando no tiene el seguimiento adecuado, ya sea porque le falta medicación, porque no le administran la medicación de forma adecuada, porque se saltean alguna toma de medicación también, en vez de tomar un PAF a la mañana y uno a la noche, o 2 PAF a la mañana y 2 a la noche, quizás a la mañana se olvidaron porque se quedaron dormidos o por X motivo, y el PAF de la mañana no se hace directamente el de la noche, a veces se hace el de la mañana, el de la noche no, porque se durmió temprano y para no despertarlo por alguna cuestión. Por eso es ahí donde la función de enfermería es atacar a esta situación, ¿no? Es hablar y decirles, explicarle a los padres, todo el tiempo, ¿no? Enfermería hace todo el tiempo educación, todo el tiempo tenemos que estar enseñando. Enseñamos y educamos cuando recibimos un paciente en la guardia, sí, hay que hacer educación. Cuando atendemos un consultorio y estamos trabajando ahí como enfermeros, ahí también, en todo momento enfermería puede hacer educación. En la sala de internación también hacemos educación, les explicamos, mamá, papá, esto se hace así, le explicamos la técnica. A veces dejamos que actúen ellos cuando vemos que cuando los padres tienen que hacer este procedimiento de hacerle el PAF al niño, tenemos que dejarles que lo hagan, pero tenemos que observarlos. Ahí valoramos si lo están haciendo adecuadamente, si no lo están haciendo adecuadamente, ¿sí? Después los vamos dejando que sean un poco libres, pero siempre marcando esta idea, ¿no? Esta idea de que tienen que medicarse adecuadamente, ¿sí? ¿Alguien quería decir algo? Vayan comentando si quieren, de su experiencia propia, como ustedes quieran. No, por ahí yo decir que eso es importantísimo, la educación en los padres, porque aparte uno los prepara para el alta. Entonces les enseña a los padres, los observamos, y es lo que hacemos nosotros. Los observamos, los corregimos y ya sabemos que cuando se van de alta tienen todas las pautas como para ellos manejar a los niños en la casa. Eso es importantísimo. Claro. Porque si no, los padres no saben hacer correctamente la medicación, lo más probable es que los niños vuelvan. Tal cual. Entonces la educación es fundamental en enfermería. Sí, tal cual. Eso lo hacemos tanto en adultos como en niños, en todos momentos. ¿Usted, Viviana, trabaja en pediatría? Tal cual. Sí, yo trabajo en pediatría. Está bien, bárbaro. Bueno, perfecto, gracias por el aporte. Después nos damos cuenta de algo también, ¿no? Al trabajar en pediatría nos damos cuenta de detalles. Muchas veces, yo hablo mucho de la noche porque era mi turno, ¿no? Entonces, como que al estar de noche está este detalle que uno va, le avisa a la mamá o le avisa al papá, hay que hacerle el PAF, nos quedamos, vemos que lo haga. A veces, como que decimos, bueno, ya lo desperté, ya está, nos vamos y nos encontramos con que después no se lo hizo el PAF. Y vamos en el otro momento que tiene que hacerse el PAF para avisarle, tiene que hacerse el PAF de esta hora
ay, y se levantan medios dormidos y ya nos dimos cuenta que hace 3 horas no se despertaron. Entonces, bueno, son esos detalles que en todos los turnos, ¿no? Tenemos que ir viendo que los niños, que se haga el PAF, que muchas veces es por parte de los padres, pero tenemos que avisarles nosotros y corroborar que lo hayan hecho, ¿sí? Ujú. Tanto PAF como, bueno, las movilizaciones que se hacían anterior a toda esta situación, ¿no? Eso, bueno, muchas de estas pautas también que estamos mencionando ahora, que estamos comentando, estamos charlando entre todos un poco, ¿no? Porque esa es la idea. Charlemos también un poquito de nuestra experiencia. Son todas estas situaciones, estas cuestiones, es lo que a nosotros nos va a dar las pautas de decir, sabemos cuando un niño se va a ir de alta, sí, porque ya el médico dice, bueno, se va de alta, sabemos que el niño está bien, pero muchas veces sabemos y no estamos prediciendo nada, no predecimos nada, sino que por, por observación, por utilización de nuestro pensamiento lógico deductivo, decimos, este nene vuelve la semana que viene. Y nos pasa que la otra semana o a la otra, más tardar 2 semanas, vuelven. ¿Y eso por qué? Porque los padres no tienen el entrenamiento adecuado para hacer un seguimiento adecuado, un tratamiento adecuado en sus domicilios. ¿Sí? Y esa es pura función nuestra, pura función de enfermería. Es enfermería también de los médicos, es compartido porque, perdón, en sí es un trabajo multidisciplinario. Tenemos que ir cumpliendo con estas normas, con este trabajo multidisciplinario. Tenemos que tratar de establecer dentro de lo posible protocolos de trabajo, ¿no? Pero bueno, eso parte un poco de la institución, sí, pero parte también de nuestro trabajo, de nuestra responsabilidad, de decir, hablar entre los mismos compañeros. ¿Qué les parece si armamos un protocolo de trabajo para las altas de los pacientes respiratorios? Y entonces, ¿cómo es un protocolo? Bueno, ya estamos cansados de escuchar la palabra protocolo, que algunos maldicen de otra forma, obviamente no son gente de salud, pero bueno, está como una pauta de trabajo para el paciente respiratorio, armarse, una idea que se me está ocurriendo ahora, ¿no? Armar una especie de sistema para que se vaya de alto, un escrito donde vaya explicando cada una de las cuestiones. Entonces esta mamá se puede llegar a ir con todo el entrenamiento que nosotros le estamos dando, explicándole día a día cómo se hace el procedimiento, cada cuánto lo debe hacer, y además alguna especie de informe escrito donde si tiene alguna duda puede llegar a ver eso. No se estima que le demos nuestro teléfono a los pacientes, pero podría llegar a haber un teléfono institucional. Se me ocurre, esto quizás lo estoy nombrando muy desde, me van a decir, no, Miguel, esto es de lo privado, esto no es de lo público. No sé, todo se puede hacer. Se puede tener un teléfono institucional con un WhatsApp que esté en el hospital o en donde sea, o en la clínica, en el servicio específicamente de pediatría, que es lo que estamos tratando nosotros, y a razón de eso puede caer algún mensaje de alguna mamá, soy la mamá de fulanito de tal, se internó, se externó tal día con tal indicación médica, está ocurriendo esto. Imagínense el trabajo que nos ahorramos. A todo esto después me van a decir, no, Miguel, pero ¿y la cuestión legal? Yo no estoy diciendo que con esto resolvemos una situación de salud. Con esto ayudamos, es un granito de arena. Después, sí, obviamente, si el paciente se empieza a descompensar, se empieza a complicarse, si vemos que la mamá no puede resolver algunas situaciones, o el papá no puede resolver algunas situaciones, van a tener que, sí, volver a la guardia. Es así. ¿Sí? Pero Nosotros bueno, acá, sí, acá en Cinco Saltos, les cuento, nosotros acá en Cinco Saltos, yo soy de Río Negro. Trabajamos en el servicio de pediatría y tenemos esto, tenemos una página de Facebook del servicio de pediatría que la manejan 2 pediatras y 2 enfermeras del servicio, sí. entonces llegan consultas así. Lo que se trata de evitar es el ingreso de los niños a la sala de urgencias innecesariamente. Ah, Entonces está bien. Sí, sí. tratamos de evitar, a través de mensajes, guiamos a los padres, nosotras las enfermeras que estamos a cargo a través de procedimientos de enfermería y de educación, y los médicos pediatras a través de las indicaciones médicas. Lo mismo,
Así que por MSN, por Facebook, respondemos muchísimas consultas y evitamos muchas consultas innecesarias en la guardia ahora que están todas colapsadas, entonces Sí. los padres aparte tienen miedo de llevar a los niños, así que nosotras hacemos ese trabajo fuera del horario laboral, o sea, en el momento en que podamos. Cualquiera de los 4 del servicio tiene acceso a responder los mensajes, y es como también trabajar en equipo para evitar que los niños asistan a la guardia o que las mamás Claro, se desesperen y los lleven por, no sé, por alguna dificultad respiratoria leve o por cualquier otro tipo de patología. Entonces, cualquier duda que tienen las madres las escriben. También subimos mucha info a la página de Facebook, y eso aliviana mucho el trabajo también a los compañeros de la guardia, a los que están por ahí con mucho laburo. Y está bueno hacerlo, en realidad. Estaría sí. bueno implementarlo en todos lados. La verdad que, Viviana, me impresiona la conexión que hemos tenido ahora, ¿no? Porque esto que yo dije hace un rato es algo que a mí se me ocurrió ahora. No Sí, es que yo nosotros lo lo tenía venimos haciendo pensado. desde que empezó la pandemia, Claro. hace un año. Bueno, yo igual lo estoy hablando un poco desde afuera, yo no estoy trabajando por ser factor de riesgo ahora en este Claro, momento, entonces lo hablo desde afuera. Acá hay compañeros que sí, está son de bueno. pediatría del Hospital Ramos Mejía, yo les pido a algunos si nos puede comentar si se está haciendo algo parecido también. Eh, a ver si alguno quiere tomar la palabra. Por ahora no, Miguel, no se está Está haciendo, bien. pero sí los papás se acercan, por ejemplo, estaría bueno porque se acercan ellos personalmente para pedir, por ejemplo, cuando falta salbutamol o cuando se les Sí. falta los preventivos, le facilitamos. Ah, está bien. Pero, Bueno, o los más conocidos, por ejemplo, se comunican con las médicas generalmente. claro. Eh, bueno, Pero viste que ahí ya más o menos nosotros ya los conocemos a los pacientes sí, ya sí, 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 cada transcurso de los años, es claro, como que ya tenemos el contacto por WhatsApp y todas esas claro. cosas. Sí, Pero sí estaría bueno el tema que vos decís. sí, Está son bueno ideas, hacerlo porque, ajá, porque aparte sabés que también hacemos seguimiento de los niños eh, con COVID. eh, y está bueno porque llevas tranquilidad a las familias en realidad. claro. La verdad Hacemos que mucho trabajo a través de WhatsApp, de Facebook y aparte que trabajamos bien en equipo nosotros. sí, Tenemos mucha autonomía los enfermeros y las enfermeras del servicio. Entonces, cuando ya nos excede por ahí, no medicamos obviamente, pero cuando ya excede de nosotros, recién recurrimos a los pediatras y por ahí ellos también se apoyan mucho en nosotros porque hacemos mucha educación. Entonces está buenísimo. A mí bien, me encanta hacerlo. bien. Bueno, son propuestas que estamos charlando acá como para cambiar un poco lo que uno está acostumbrado, ¿no? Esta crisis sanitaria, toda esta situación, nos ha cambiado a todos el modo de ver el mundo, ¿no? Y bueno, hace tiempito había vuelto a la pediatría, que fueron pocos días, acá los chicos saben, las chicas saben, y lo que sí me llamó la atención, o por lo menos la noche, como estábamos trabajando en ese momento, que era lo de facilitarle el teléfono a los pacientes y los pacientes se iban comunicando con nosotros todo el tiempo. De esa forma evitábamos el ingreso innecesario a las salas. Eso era, para mí, por lo menos en ese momento, fue como algo, una bomba, porque no estaba acostumbrado, yo no estaba acostumbrado. Mi estilo de enfermería es este, todo el tiempo ir a ver al paciente, a ver cómo está, qué pasa, está pasando el suerito, no pasa, a ver qué tiene este, qué tiene el otro, así todo el tiempo. Y encontrarme con que no podía pasar a la sala, salvo en momentos determinados. Bueno, eso también nos enseña a utilizar la economía de trabajo de enfermería. Son mundos distintos y aprendemos todo el tiempo, pero creo que sea... ¿Cómo? Bueno, perdón. Vamos a ver esta noche. ¿Te sentiste estimulado? Alguien tiene el Está micrófono planeando. prendido, creo. Bueno, sigamos. Ni me parece la voz. Sí, 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 se conoce.
Bien, inadecuado seguimiento del niño, ya lo habíamos dicho. Dificultad para acceder a los servicios de urgencia también. Esto nos pasa muchas veces que viene gente de provincia que tiene dificultad para acceder a los servicios de urgencia de la provincia de Buenos Aires y termina yendo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Esto es bastante, o por lo menos siempre fue muy, muy habitual, ¿sí? Vienen de buscar algún servicio de urgencia. Miguel, por ahí lo que quiero aclarar, Sí, Miguel, sí. Sonia, lo que quiero aclarar, generalmente en las provincias, pues yo sé después, hacen mucho APS, o sea, por eso me parece que hacen bastante hincapié y en el APS, en la prevención, más que nada por eso me imagino que habrán hecho esto del Facebook, todas las chicas Sí, del sur, seguramente. sería, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Río Negro creo que dijo Viviana, ¿no? Sí, sí, Río Río Negro. Negro, de Río Negro, sí. Claro, Impresionante, sería ¿no? promoción y prevención de Claro, salud, sería. sí, sí. Ujú. La verdad, felicidades, es muy bueno. Es muy Muy bueno buen porque es lo aporte que básico, o sea, es que, es la claro, pero base pasa que acá en fundamental, realidad en capitales muy poco se hace promoción y prevención de salud, claro, más cuando nosotros estamos en internaciones. claro. Y por ahí hay que tratar de entenderlo porque es parte de nuestras funciones y evitar que el niño llegue a la internación depende mucho de la prevención, de la promoción, de la educación, de todo. Y son nuestras funciones Sí, en realidad. es verdad. Si bien hay como centros especializados en atención primaria en Ah, salud, pero cuando estamos en atención secundaria, que es lo que la mayoría trabajamos, sería bueno poder implementar esto y creo que tendríamos que tomar la experiencia que comenta Viviana, la idea esta también del WhatsApp, ir combinándolo y hacerlo en distintos lados. Ahora que tenemos esta posibilidad de nosotros estar en este espacio, encontrarnos en este espacio, está usted de Río Negro, bueno, acá gente de Buenos Aires, obviamente la mayoría somos de Buenos Aires, no sé si hay gente de otras provincias, pero estaría bueno empezar a hacer esta red y empezar a trabajar como de forma mancomunada, ir dándonos ideas de un lado, otro, tomarlas y hacerlas, llevarlas, porque se puede, esto que estamos hablando se puede, no es imposible. Gente, en un minutito se corta, así que directamente salimos y yo vuelvo a entrar inmediatamente.